Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Soy Maximiliano de la empresa Molinos Tarquini y en este momento lo que queremos es presentar cómo aplicar el revestimiento estuco veneciano. Es un revestimiento de la línea de acrílicos, un revestimiento decorativo de capa delgada y para uso interior. En este caso lo que vamos a tener que tener en cuenta son condiciones de la superficie en la que vamos a estar trabajando con este material. En primera medida, esto es un revestimiento de capa delgada, decorativo, donde nosotros vamos a tener que destacar la superficie con el frotado de la herramienta, que es una llana metálica. Sobre la mesa están todos estos elementos que vamos a usar para trabajar. En principio quiero mostrar para que vean un poco cómo viene el material. Viene listo para usar. La medida comercial son de 5 kilos y potes de 1 kilo, listo para usar. La consistencia, como pueden apreciar, es similar a cómo viene un enduido. Es fácil de trabajar, fácil de aplicar. No se necesita andar diluyendo el material con agua ni ningún tipo de solvente. Vamos a trabajar con llana metálica, espátula. Es algo con lo que podemos familiarizarnos muy rápido y podemos trabajar totalmente tranquilos. Las condiciones de la superficie, como dije antes, vamos a tener que tener en cuenta que sea una superficie que esté totalmente lisa, puede ser un fino, un revestimiento anterior que tenga una capa delgada y que no sea poroso, puede ser una terminación de enduido, de yeso. Sobre ese tipo de superficies lisas es de donde vamos a estar trabajando nosotros. Dentro de las cosas que vamos a tener que tener en cuenta para trabajar es trabajar con un trapo húmedo para ir limpiando la superficie. Vamos a trabajar protegiendo toda la superficie de contacto que no queremos que tome contacto con el material, ¿sí? Vamos a enmascarar nuestra superficie y directamente vamos a aplicar el material, ¿sí? Yo en este caso voy a hacer una primera base que es la primer mano de trabajo del estuco veneciano. Vamos a cargar con espátula, con llana. Vamos a trabajar sobre la superficie y lo que vamos a hacer es, fíjense, no vamos a hacer para nada prolijos, ¿sí? Vamos a ir cargando nuestra superficie. Esto lo puede hacer alguien que sabe como alguien que no sabe. ¿Por qué estoy haciendo de esta manera sin respetar un patrón de aplicación ni nada de eso? Porque nosotros vamos a trabajar haciendo un manchado posterior en una segunda mano. Entonces, cuanto a más diferencia de color y de superposición de capas tengamos en nuestro revestimiento, va a ser mucho mejor porque eso nos va a dar la pauta de que va a generarse un marmolado a medida que vamos trabajando con la herramienta. Este revestimiento es un revestimiento de la línea de los acrílicos. Nosotros tenemos ya realizado el cálculo. Nosotros ocupamos 750 gramos por metro cuadrado para trabajar en la superficie. O sea, imagínense que es súper rendidor, que la capa es muy finita, entonces es un material que es bastante noble para trabajarlo. Fíjense cómo se estira el material en la superficie. ¿Cuánto vamos a tardar en hacerlo? Fíjense, es muy poquito el tiempo que empleamos para realizar esta primera aplicación. No se necesita tampoco una mano de obra experimentada, simplemente tener un poco de ganas, animarse. Fíjense que yo no estoy respetando ningún patrón de aplicación, solamente cubro la superficie. Y ya estaríamos. Donde vemos que ya vamos terminando de cubrir, fíjense que va cambiando de color, el sustrato está absorbiendo. ¿Qué pasa si el revestimiento anterior con el que yo cuento no tiene unas buenas condiciones, se desgrana? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es preparar la superficie, tratar de todo lo que está flojo sacarlo, repararlo. Y una vez que contamos con una superficie lisa, recién ahí vamos a trabajar con nuestro revestimiento. Fíjense, en unos poquitos pasos ya nuestra superficie quedó totalmente cubierta por el material.
¿Qué es lo que vamos a ir haciendo? Vamos a ir dejando que esto seque un poco. Fíjense que hay diferentes tonos, es porque ya la superficie fue absorbiendo. Y vamos a empezar a trabajar con la segunda mano. Y ahora voy a contar con el trabajo de Fernando, que va a estar haciendo la segunda parte, para que vean que este trabajo se puede hacer de a dos, se puede ir cambiando de mano, porque no hay que respetar un criterio, una forma de trabajo, ¿sí? Bueno, con Fernando ahora vamos a trabajar, vamos a hacer la segunda mano. Lo que tenemos que tener en cuenta siempre es tener herramientas limpias, que sean herramientas que estén en condiciones. Siempre mencionamos contar con una espátula y una llana destinada solamente para hacer este trabajo, para hacer la parte de terminación. No abramos latas de pintura, no estemos tratando de sacar cáscaras ni nada de esas cosas, porque eso va deteriorando el filo de la herramienta. Una vez que la superficie secó, esto va a ser cuestión de horas, va a depender mucho del clima en el que estemos atravesando, pero prácticamente en 4 horas podemos trabajar tranquilos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con una lija número 320 de grano, lo que vamos a hacer es lijar la superficie solamente para eliminar alguna rebarba, algún bordecito que hayamos dejado cuando fuimos aplicando la llana metálica o cuando cargamos con la espátula. Vamos a ir lijando, vamos a ir frotando la superficie y vamos a ir controlando nosotros que no quede nada grueso, ningún bordecito, nada. Es simplemente un lijado superficial. Fíjense el trabajo que está haciendo Fernando, no aprieta la lija, simplemente hace pasar la lija por toda la superficie, generando un poco de agarre para la segunda mano, pero la idea es eliminar alguna arenilla, algo que haya quedado del ambiente, si voló mientras estábamos aplicando, o si quedó algún borde que faltó cargar o algo de eso, terminamos de emparejar con este lijado. Esto es simple, es práctico, fácil y pasamos directamente a la segunda etapa. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Pasar un trapo sobre la superficie para eliminar el polvillo que generó el lijado, pero no es más que eso. Bueno, tenemos nuestra superficie ya aplicada, ya está lijada, ya está lista para cargar la segunda mano. Lo que vamos a hacer ahora es, con la espátula y con la llana metálica, vamos a trabajar. En este caso vamos a ir cubriendo por sectores, ¿sí? Vamos a realizar lo que nosotros llamamos un manchado. En este caso no tenemos que respetar ningún orden, simplemente vamos acá a sacar nuestro lado estético, ¿sí? Nuestro lado artístico para ir cargando la superficie. En este caso, fíjense, Fernando está cargando unos manchados al estilo de olitas, ¿sí? Lo que queremos nosotros es cubrir toda la superficie, pero no de una sola vez como hice yo en la primera mano que aplicamos, sino un manchado, distribuirlo en varias etapas. Fíjense que no está cargando el material y eso es algo importante que tenemos que tener en cuenta, ya que nosotros, a medida que vamos a hacer esta tarea, queremos que quede unificado, así que cuando nosotros miremos de costado, miremos toda la superficie final, sea una sola, sin ningún tipo de alteraciones, de saltos ni nada de eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El criterio va a ser, vamos a cargar con el manchado y enseguida vamos a enrasar la superficie, ¿sí? De esa manera es la forma donde nosotros estamos retirando el excedente de material. En este caso, el color es un color petróleo, es un color de línea, está dentro de nuestra carta de colores. Es un color que hoy en día se acostumbra mucho a utilizar, ¿sí? Incluso la combinación de este color petróleo, que es un color negro, se puede usar una combinación de colores también, una escala de grises. Eso ya queda a gusto personal. Fíjense que a medida que se van superponiendo las primeras manchas, que ya fueron secándose con la segunda, se genera un tono más intenso. Eso es lo que estamos buscando cada vez que pasamos nuestra herramienta sobre la superficie. En primera medida lo que vamos a hacer es cubrir toda la superficie, ¿sí? No dejar ninguna marca de fondo de la primera mano. Una vez que cubrimos toda la primera mano, estamos en condiciones de empezar a generar nosotros ya el estilo que le queremos dar, ¿sí? Cuantas más superposición de manchas hagamos,
mucho mejor va a quedar la terminación, mucho más salto de colores se van a ver, ¿sí? Pero siempre tenemos que tener en cuenta eso, cargarle el material y retirar automáticamente para que no queden como lomadas en la superficie, ¿sí? De manera que cuando nosotros vemos de perfil esta pared, esto que simula ser una placa, esta forma quede totalmente lisa, unificado, y lo único que vamos a ver diferencias de colores, no diferencias en cuanto a una textura. Recuerden siempre tener una herramienta que esté totalmente limpia. Si a medida que vamos cargando el material van quedando rebordes y se van secando al borde de la herramienta, eso va a dificultar el trabajo que vamos a realizar y podría generar rayar la superficie. Entonces retiramos, limpiamos la herramienta cuantas veces sea necesario y vamos a ir trabajando tranquilos sobre la superficie. En este caso vamos a encontrar una gran diferencia respecto a otros revestimientos de nuestra marca, dado que siempre nosotros mencionamos que hay un concepto que tenemos que se empieza y se termina, ¿sí? En muchos revestimientos el tiempo apremia, entonces siempre elegimos empezar y terminar para no dejar marcas. En este caso, como pueden ver, lo que queremos hacer nosotros es que se noten esas marcas, por lo que entonces podemos empezar a trabajar un manchado y si suena el teléfono podemos ir a atenderlo tranquilo, podemos seguir mañana si estamos cansados. Lo que queremos nosotros es que se vean esas manchas. Esas manchas van a generar el marmolado que va a dar el brillo y el color característico del material. A medida que se va cubriendo el paño, vamos notando esa diferencia de colores y a medida que Fernando va frotando la superficie, van apareciendo distintos tonos, pero además va apareciendo el brillo. Este brillo es un brillo característico del material. Bueno, fíjense, lo que nosotros estuvimos haciendo, en este caso nosotros le llamamos segunda mano. Segunda mano hacemos referencia a terminar de cubrir todo el paño después de haber aplicado esa base. A partir de acá lo que queremos hacer nosotros es generar un manchado pronunciado, que se vean bien esos colores, esas diferencias, y a medida que vamos cargando vamos a hacer este trabajo de frote. ¿Cuántas veces vamos a cargar nuestro paño? ¿Cuántas veces vamos a realizar las manchas que vimos que estaban aplicando en la segunda mano? Las veces que nosotros querramos resaltar el color. ¿Cuánto tiempo puede demandar? El tiempo que nosotros querramos, porque nosotros ahora no estamos limitados con el secado ni nada de eso. Nosotros ahora vamos a preocuparnos más en cómo queremos dejar la superficie que en un tiempo de fraude o algo que nos corre, ¿sí? Pueden intervenir varias manos, acá en este caso el material es súper noble para poder trabajarlo. Una recomendación que podemos dar en base a la experiencia de estar trabajando con los materiales es que quizás entre una mano y otra, le llamamos ahora a la segunda y la tercera, quizás entre eso podríamos empezar a lijar la superficie con una lija con un grano aún mayor, ¿no? Para que lo liso siga resaltando en el final del material, y trabajaremos con una lija número 400 para poder eliminar algún tipo de imperfecciones, pero fíjense que lo que se genera es prácticamente nulo, ya que a medida que cargamos el material vamos enrasando y frotando la superficie. Bueno, para terminar de rematar la terminación del revestimiento, lo que vamos a hacer ahora es, sobre la superficie que nosotros consideramos que ya le dimos una gran cantidad de manchas, que encontramos la forma de hacer resaltar nuestros colores a medida que fuimos frotando, lo que vamos a hacer es darle una terminación y una protección a nuestro material, ¿sí? En este caso vamos a trabajar con una cera en pasta y vamos a trabajar con una silicona que es el Targosil S. Vamos a trabajar diluyendo un poquito nuestra cera para darle protección
¿sí? con la silicona. Vamos a trabajar con esta cera que es en pasta. Fíjense que lo movemos tranquilo con la espátula, no es una cera que es totalmente dura. Vamos a aplicarlo de la misma manera que estuvimos trabajando con el material, ¿sí? En este caso lo que vamos a hacer es, otra vez, llana metálica, espátula, obviamente herramienta limpia, porque si no vamos a manchar la cera y nosotros no queremos cubrir la superficie con un color, sino que queremos hacer es darle protección y después darle un brillo. Cargamos la cera sobre la llana metálica y vamos a cargar, y sobre la superficie vamos a trabajar como si estuviéramos trabajando con el revestimiento, ¿sí? Vamos a extenderlo con llana metálica, van a ver que va a ir cambiando el color, y a medida que la cera comienza a distribuirse de manera pareja en la superficie, vamos a ir realizando un frotado con la llana metálica y va a empezar a levantar ese brillo característico que tienen los estucos venecianos de Molinos Tarquini. Una recomendación que nosotros hacemos en esta etapa de aplicación es cargar la cera, distribuirla bien sobre toda la superficie sin dejar espesor del material. Lo único que hacemos es cargar, ver que cubre, porque eso nos damos cuenta fácilmente porque cambia el color del revestimiento. Es como que se empieza a humedecer, entonces cuando vemos que cubrió bien, enrasamos con el filo de la llana y de esa manera retiramos todo el excedente. Con la cera lo que estamos haciendo es otorgándole protección a la superficie. Recordemos hacer bien este paso, trabajar en este sentido. Vamos a tener que trabajar con conciencia de tapar todos los poros de nuestra superficie para proteger, ¿sí? Recomendamos darle 1 o 2 manos de cera para asegurarnos de que si en la primera mano no cargamos por completo, quedó algún poro abierto, con la segunda terminamos de cubrir. De esa manera garantizamos que el material queda protegido. Van a ir viendo que a medida que va pasando la llana metálica, Fernando va levantando el brillo en el material. Nosotros logramos que el brillo del estuco veneciano, y lo provocamos a través del frotado de la herramienta. Una recomendación es la herramienta que esté limpia, que los filos y los bordes, digamos los ángulos de la llana metálica no estén ajeados ni nada de eso, para que podamos trabajar y no rayar justo la superficie cuando estamos terminando. Es de ahí que nosotros decimos que trabajemos con herramientas limpias y en condiciones. Bueno. Una vez que pasamos la cera, lo que vamos a esperar es unos minutos a que vaya secando superficialmente, y vamos a empezar a trabajar frotando la superficie. En este caso vamos a trabajar con una estopa para poder realzar el brillo que otorga la cera y que está protegiendo el material. Cuanto más frotemos, más va a ser el brillo. Eso va a depender del gusto personal, el gusto que le queramos dar. Y también acá es recomendable, si el brillo que se quiere dar es prácticamente de un vidrio, de un espejo, ¿sí? Vamos a poder trabajar con un paño para las pulidoras, esas que se usan para revivir el brillo en los automóviles. También podemos trabajar sobre esta superficie de manera que queda totalmente brillante el material. Cuanto más frotemos, más brillo va a realzar la superficie. Bueno, para redondear lo que estuvimos haciendo el día de hoy, trabajamos con el estuco veneciano, ¿sí? En este caso color petróleo. Tuvimos que tener en cuenta que el material se usa directamente desde el envase, la presentación que tenemos es de 4 y de 1 kilo, ¿sí? De esa manera lo que vamos a estar trabajando con el material es directamente desde el envase, sin diluir. Vamos a trabajar solamente con 2 herramientas, llana metálica y espátula, para acompañar toda la aplicación del material. Finalmente vamos a rematar la terminación y la protección con una cera en pasta y una silicona Targosil,
y fíjense cómo terminó de quedar nuestro, prácticamente es una obra de arte. Bueno, para terminar, ya quedó nuestra obra de arte totalmente terminada. Fernando fue quien impuso toda su creatividad. Mi nombre es Maximiliano, Fernando me estuvo acompañando. Esto fue la parte de estuco veneciano de Molinos Tarquini y gracias por acompañarnos.